Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Bendiciones, queridos hermanos. En este día agradecemos a nuestro Dios por el don de la vida, por su gran amor, por su gran misericordia con cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo del 46 al 52. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Evangelio según San Marcos. Miremos los personajes principales: Jesús y el ciego Bartimeo. Miremos en un primer momento la situación de Bartimeo. Uno es un ciego, es decir, vive en oscuridad y no tiene una mirada hacia adelante. Dos, es un mendigo que depende de los demás, es decir, que no era libre completamente. Y tres, el ciego Bartimeo es capaz de soltar el manto, es decir, su identidad, aquel sustento también que el ciego tenía para vivir. Reflexionemos en tres momentos muy importantes que nos van a ayudar a cada uno de nosotros en este camino de discipulado. He titulado esta reflexión Camino de Discipulado. En el primer momento vemos cómo Jesús acoge al ciego Bartimeo. Para que tú y yo seamos discípulos de Jesús, tenemos que sentirnos acogidos por aquel que nos ha llamado. El ciego Bartimeo, dice la palabra de Dios, que se encontraba al borde del camino, es decir, no estaba completamente en el camino, sino al borde. Solo tú y yo podemos entrar en ese camino cuando somos capaces de discernir, cuando somos capaces de sentirnos llamados por aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Vemos cómo Jesús lo llama, Jesús lo acepta, Jesús atiende las súplicas también del ciego Bartimeo. Y son las mismas súplicas que tú y yo le realizamos a Jesús. Y con certeza Él atiende nuestras súplicas. El ciego Bartimeo se encuentra a la orilla del camino. El ciego Bartimeo se percata de que es Jesús quien pasa por ese lugar. Bartimeo también puede discernir que es la voz de Jesús quien lo llama. Y déjame decirte, queridos hermanos y hermanas, en este día, también nosotros aprendamos del ciego Bartimeo, ser capaces de discernir la voz de Dios,
ser capaces de discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús acogió la necesidad de ese ciego y es una pregunta que le hace Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Es la misma pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. Hoy, queridos hermanos, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida o en tu familia? El ciego Bartimeo tenía claro cuál era su discapacidad. El ciego Bartimeo tenía claro que tenía que recobrar la vista y fue capaz de decir: Señor, que yo vea. A veces nosotros le pedimos tantas cosas al Señor en nuestra oración y descuidamos lo más importante, o no somos capaces de descubrir aquello que verdaderamente tú y yo necesitamos en nuestra vida. Y segundo momento, Jesús sana al ciego Bartimeo. Es decir, cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestra vida debe ser distinta, nuestra vida debe ser diferente, nuestra realidad se tiene que transformar y mirar nuestros defectos para que Jesús nos pueda sanar, mirar aquello que me cuesta para que Jesús me pueda sanar. Solo Jesús puede sanar nuestra realidad cuando somos conscientes de todo aquello que me aparta del amor de Dios. Y tercer momento, Jesús lo hace discípulo. Dice la palabra que Bartimeo soltó el manto, suelta su identidad. Bartimeo suelta su seguridad y depende completamente ahora de Jesús, de Dios. Jesús le dice: ánimo, levántate, tu fe te ha salvado. Que también nosotros seamos capaces en este día seguir el camino con Jesús para ser verdaderamente cristianos. Que esta palabra, que el ciego Bartimeo también nos ayude esta palabra para que tú y yo vayamos en ese camino de discipulado con el Maestro. ¿Será que tú y yo nos encontramos a la orilla del camino o estamos centrados en el camino que Dios ha trazado con cada uno de nosotros? La situación de Bartimeo era: 1, que era ciego; 2, que era mendigo; y 3, que puede soltar el manto. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu situación? Sabemos la de Bartimeo, pero ¿cuál es tu situación y mi situación? Y entreguémosle a Jesús, que Él es el único quien puede transformar nuestra vida. Y así decir, como el ciego Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Y con certeza Jesús vendrá a nuestra vida cuando tú y yo lo aclamemos, cuando tú y yo seamos capaces de entregarle todas aquellas cosas que Él tiene hoy que sanar y liberar en nuestra vida. Camino de discipulado con Jesús, que acogió a Bartimeo, pero que también acoge nuestras necesidades. 2, que Jesús sanó a Bartimeo y también quiere sanar todos nuestros defectos. También quiere transformar todos nuestros defectos. Y 3, Jesús lo hizo discípulo, también quiere hacer discípulo a cada uno de nosotros. Y así nosotros también seamos capaces de soltar nuestro manto, de soltar nuestras seguridades para depender completamente del Señor. En Lucas y en Mateo, esta palabra, este personaje
no tiene nombre, pero para Marco es algo importante el nombre, porque es la identidad. Y tú y yo tenemos una identidad desde nuestro bautismo, y es la identidad de hijo de Dios. Que el Señor y nuestra Madre María nos acompañen en este camino de discipulado con el Maestro. Dios te bendiga, queridos hermanos.